el espíritu y el futuro presente. La única característica que probablemente más que cualquier otra distancia a la iglesia del Nuevo Testamento de nosotros es la perspectiva escatológica completa desde la cual los creyentes veían todo lo que Dios había obrado a través de Cristo y el Espíritu. La escatología tiene que ver con el tiempo del fin, como sabemos, y se refiere en primer lugar a las expectativas judías de que Dios a través de su Mesías traerá un final dramático a la era presente. Y obviamente ellos vivían esa idea día tras día. Nosotros puede ser de vez en cuando lo recordamos. Pero el punto es que ya estamos viviendo una vida escatológica. Esto, a su vez, sería seguido por la era venidera, señalada por la resurrección de los muertos y el don del Espíritu Santo prometido. Lo que tenemos, y intentaré con la flecha mía, la vea, ¿no? ¿Veo la flecha? Sí, profe. Ok, nada más porque si no yo... Ok, muy bien. Ya aquí estamos en este momento, en el tiempo presente. Ya estamos viviendo hacia el futuro, el reino de Dios. El tiempo presente es el tiempo del diablo, donde hay pecado, enfermedad, muerte, ausencia del Espíritu. Es decir, que estamos en medio de esa de la ausencia. Está, pero ya no en su plenitud. Es decir, que lo que está llevando a nosotros para el futuro. El futuro, el reino de Dios, ya estamos en el tiempo de Dios, rectitud, integridad, resurrección, el Espíritu. Ahí estamos ahora, porque antes había ese. Ya de vez en cuando en el Antiguo Testamento encontramos algo del Espíritu, pero no tanto como en el Nuevo Testamento y después de la venida de Cristo y todo lo que hizo Él. Pero ahora vivimos en rectitud, integridad, resurrección y el Espíritu. Los primeros cristianos creían que el cumplimiento de las promesas del pacto del Antiguo Testamento había comenzado con la obra de Cristo y su experiencia del Espíritu prometido. En su opinión, ya vivían en el comienzo del fin de los tiempos. Es decir, que ellos sabían que ya estamos para experimentar ese reino en su plenitud, en su totalidad, y ya estamos en el comienzo de este momento. Y si ellos estaban en el comienzo donde estamos nosotros, en ese movimiento. Y bueno, vendrá Cristo bastante pronto, creo yo. Los tiempos tenemos aquí, era presente, era venidera, y aquí estamos viviendo entre los tiempos. El fin ha comenzado. Para ellos, el fin recién había comenzado. Todavía esperaban el evento final, la ahora segunda venida de su Mesías, Jesús. Momento en el cual ellos también experimentarían la resurrección, transformación del cuerpo. Vivieron entre los tiempos, ya el futuro había comenzado, aún no se había cumplido por completo.
Para Pablo, por tanto, la salvación en Cristo es una realidad fundamentalmente escatológica. Es decir, ante todo, que la salvación final de Dios, de su pueblo, ya ha sido realizado por Cristo. En una distorsión del tiempo divino, la condenación futura que todos merecemos ricamente se ha trasladado del futuro al pasado, habiendo sido soportado por Cristo. Es una señal que ya estamos viviendo el futuro hoy. ¿Cómo? Porque ya debemos experimentar el castigo y la condenación de Dios. Pero ya está cumplido y ya nunca vamos, los creyentes, nunca vamos a experimentar esta condenación porque estamos en Cristo por fe y Él murió pagando el precio para nuestra salvación. Somos salvos y ahora vivimos salvos sin esta condenación y es el futuro ahora mismo en nosotros. Así fuimos salvos, dice la Biblia. Dado que nuestra salvación final aún no se ha realizado por completo, también puede hablar de la salvación como algo que está actualmente en progreso. Escribió Pablo, estamos siendo salvos. Efesios fuimos salvos, ya estamos siendo salvos. Y que aún no ha sido completado, seremos salvos. Es un proceso y ya nos lleva a recordar que estamos viviendo entre los tiempos. Redención es tanto real, Efesios 1:7, como todavía no, Efesios 4:30, al igual que nuestra adopción, Romanos, y justificación, el don de la justicia. Podemos ver que estamos, pero todavía no estamos. Estamos en marcha, pero ya está. La iglesia como una comunidad del tiempo del fin. Los miembros viven en el presente como aquellos marcados con la eternidad. Ya tenemos la eternidad en nuestro corazón, como escribió y como fue escrito en el Antiguo Testamento. Vivimos como extraños en la tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Es la eternidad en la presente, pero ya viene. La vida ética, por lo tanto, no consiste en reglas para vivir. No vivimos por reglamentos, vivimos por el Espíritu. El Espíritu ya está, los reglamentos están escritos en nuestro corazón y el Espíritu Santo está dándonos cómo vivir, ayudándonos, empoderándonos para vivir quienes somos y cómo hemos sido hecho, renacido por el Espíritu. Más bien, empoderados por el Espíritu, ahora vivimos la vida del futuro en la era presente, la vida que caracteriza a Dios mismo. El don del Espíritu derramado significó que la era mesiánica ya había llegado. El Espíritu es el elemento central en esta perspectiva alterada. La clave es la firme convicción de Pablo de que el Espíritu era tanto la prueba segura de que el futuro había amanecido. Tenemos la promesa por lo que hemos experimentado. Tenemos algo tangible, esa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia para como una garantiza que ya vendrá la plenitud. La garantía absoluta de su consumación final. El pago inicial
Segundo Corintios debe ser 1, no 121. 1, 21 hasta 22. También versículo 5 y Efesios 1, 4. 14, digo. Aparece exclusivamente en Pablo en el Nuevo Testamento y lo usa exclusivamente para referirse al Espíritu. Es el pago inicial. La palabra aparece a menudo en los papiros comerciales griegos como un término técnico para la primera cuota. De ahí el pago inicial de un monto total adecuado. Como tal, establece la obligación contractual y garantiza su cumplimiento. Recuerde que cada manifestación del Espíritu es otra vez una afirmación que ya vamos a experimentar la plenitud del Espíritu del reino. Para Pablo, esto sirve para enfatizar tanto el ya como el todavía, no de nuestra existencia presente. Estamos viviendo entre, digo. Esto es especialmente claro en Efesios 1:14, donde Pablo llama al Espíritu Santo prometido, el anticipo de nuestra herencia. Uno apenas puede pasar por alto las presuposiciones ya todavía no de este lenguaje. Por un lado, el Espíritu Santo de la promesa y nuestra herencia viene directamente de las expectativas futuras de la herencia judía de Pablo. El Espíritu que hemos recibido es el cumplimiento de la promesa. Por otro lado, esta promesa cumplida es igualmente la garantía de nuestra futura herencia. El Espíritu, por lo tanto, sirve como pago inicial de Dios en nuestra vida actual, la evidencia de que el futuro ha llegado hasta el presente y la garantía de que el futuro será realidad en toda su plenitud. El rasgo más destacado de lo que todavía no es en la escatología paulina es la resurrección corporal de los creyentes. Aquí, nuevamente, hay un lugar en el entendimiento de Pablo donde el Espíritu juega un papel decisivo. Ese papel es que el Espíritu que mora en nosotros sirve como la garantía divina de nuestra futura resurrección corporal. El Espíritu no produce nuestra resurrección, pero la garantiza. El Espíritu y la conversión. Algo sucede. Es el claro entendimiento de Pablo, quien escribió todas sus cartas antes de que hubiera una segunda generación. Aquellos que crecieron como hijos de padres creyentes. Él estaba hablando de la primera generación de creyentes. La primera generación, aquellos a quienes se dirigieron sus cartas, fueron en su mayor parte conversos a Cristo del paganismo. Su propio encuentro con Cristo, aunque significó el cumplimiento de sus esperanzas en lugar de la conversión de otra religión, tuvo una clara cualidad experiencia. Esta dimensión experiencial de la entrada en la vida cristiana fue, por tanto su presuposición como lo que le sucedió a otros cuando predicó.
Gálatas 3. Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu mediante la observancia de la Torá o a creer lo que escuchaste? Seguía, ¿eres tan tonto? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿está ahora tratando de completarlo por medio de la carne? Paremos un momento, hermanos, para pensar. ¿Cuántas veces ha puesto la iglesia encima de los seguidores en la iglesia, hablando de la institución para con la gente? Reglamentos, hay que hacer tal, hay que tal, o no puede ser salvo. Es que a veces ponemos más reglamento encima de ellos y el mundo cristiano está intentando, oh, tengo que seguir, oh, bueno, no puedo hacer eso, no puedo. Y ellos viven en miedo por causa de lo que nosotros estamos construyendo. Obviamente, en cualquier institución hay reglas, obviamente, y hay direcciones. Y yo sé que como seres humanos nos gusta hacer reglas para hacer la vida más fácil. Así, lo que ocurre es que ya alguien, bueno, hablando de la institución como un concilio, cuando alguien hace algo que no debe hacer, ¿qué hace el concilio muchas veces? Ellos escriben una regla, un reglamento, para que estemos dentro de donde debemos estar. Entonces, ahora, después de alguien haciendo algo incorrecto, ya llega ese reglamento y ya ahora estamos viviendo por el reglamento, no por el espíritu. No estoy diciendo que no debemos tener reglas, pero lo que estoy diciendo, si me puede ver en la pantalla, es así. Yo tengo encima acá, en la mano mío, ahí está todos los reglamentos. No los guardo así. Los guardo así, la mano abierta. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, si estamos viviendo así, vamos a mantener los reglamentos con fuerza y ya hay que vivir así y no hay otra elección. Pero de vez en cuando cambia la situación y el espíritu puede entrar diciendo que ese reglamento hay que modificarlo, hay que quitarlo o hay que ayudar en clarificación por lo menos. Pero cuando estamos así, ya estamos manteniendo el concepto sin permitir el espíritu. Vivimos por el espíritu. Yo recuerdo hace años cuando yo estuve para recibir mi ordenación. Y yo fui a la sede del distrito con el superintendente y todos los líderes, los presbíteros. Sentados con ellos, ya voy a parar un momento para dar trasfondo. Como 6, no menos, 2 meses antes, vino a Boston, porque vivía en Boston aquel tiempo, vino a Boston Billy Graham. Y él estaba hablando con los pastores y los pastores para con los jóvenes, porque él iba a poner una conferencia, una carpa para predicar, y ya estuvimos parte del liderazgo en poner todo en marcha. Él hablándonos a nosotros, los pastores, en una reunión privada, él estaba hablando nada más de, salió esta película Caretas de Fuego. ¿Conocen esta película? Es la película del hombre de Escocia quien participó en los Olímpicos.
Bueno, Lo puede ver como ¿cómo? bien. No escucho. William Wallace. Puede ser, no recuerdo, ya tenían algunos nombres distintos, pero por lo menos él dijo eso. Hermanos, deben ir al cine para ver esta película. Es una película increíble y la única, hablando Graham, la única queja que tengo yo es que la compañía mía no produjo esta película. Yo mirando a Debbie, mi esposa, ella a mí, mira, es Billy Graham. Está él diciendo que debemos asistir y ver esta película. Es casi Dios hablándonos, ¿no? Es Billy Graham. Entonces tomamos la decisión de ir a ver esta película. Y fuimos. Y una película excelente. Bueno, regresando a la ordenación mía. Yo estuve sentado enfrente de todo el liderazgo del distrito. ¿Saben ustedes la primera pregunta para mí de ellos? Fue, ¿asiste usted al cine? Bueno, ¿qué podría decir? Porque no quería mentir, pero si yo hubiera dicho que sí, yo fui, no voy a recibir, no iba a recibir esa ordenación. Yo estuve sentado enfrente de ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? De repente yo dije, hermanos, con confianza, os digo que ni yo ni el esposo tenemos el hábito de asistir al cine. Y fue la verdad, porque fuimos solo una vez, no es un hábito. Y ya por eso ya estoy ordenado casi 50 años ahora. El punto, cuando estamos escribiendo reglamentos, en aquel tiempo la regla dijo no pastor debe ni se permite ir al cine. Es en alemán es verboten. No se puede. Hoy en día, todo el mundo, aquí, por lo menos en mi país, todo el mundo anda a un superintendente al cine. El punto es que la regla dijo no puede, pero cambia la cultura, cambia la situación. Y por eso ya tenemos que guardar los reglamentos abiertos. En Jamaica, hace años, las mujeres no podían asistir al culto sin cubrir su cabeza con algo, un gorro o algún tipo de cubierto. Ahora todo el mundo puede. Yo recuerdo en Jamaica, hablando de Jamaica, algo muy cómico. Yo estuve en el concilio general con todos los el liderazgo y todos los pastores y estaban ellos en reunión y todos los alumnos del Instituto Bíblico asistieron también para escuchar y aprender. Durante una de las reuniones hubo una conversación. ¿Puede tener la mujer como creyente ese, no sé cómo se dice en español, pero dreadlocks, ese tipo de pelo, especialmente para los negros en Jamaica? Es una, no sé cómo describirlo. Es posible que alguien sepa, pero por lo menos
Estaban hablando de eso. Y también estaban hablando de si la mujer puede tener su pelo colorado. Es decir, que ellos en aquel tiempo en Jamaica, en la calle, hubo jamaiquinos con su pelo rojo, o morado como la camisa mía, o amarillo, como algo muy amarillo. Y estaban charlando de eso y llegó a ser un argumento fuerte entre todos los pastores. Y de repente, gracias a Dios, se acabó la conversación sin tomar una decisión. Bueno, el próximo día yo estuve con los estudiantes y estuvimos haciendo un repaso de lo que iba en la reunión. Y ellos, los chicos, estaban hablando, si se puede, no se puede, si debe, no debe, y todo eso de colorear el pelo, hablando de las mujeres. Después de como 15 minutos con ellos, otra vez imitando las acciones de los pastores, gritando, interactuando en una manera bastante fuerte, de repente alguien se dio cuenta que yo no he dicho nada por casi 10 minutos. Como profesor me miraron, uno me preguntó, Don Denny, ¿qué piensas tú? Dije yo, hermanos, yo estuve en la reunión y yo noté algo. La conversación fue si se puede colorear el pelo o no. Yo noté mujeres y hombres que llevan la misma edad de mí, pero su pelo no es gris, no es natural, está coloreado. Entonces, la pregunta es eso. ¿Cuál colores de pelo ofenden a Dios? Ellos comenzaron a reírse tanto, entendiendo que ya estamos hablando de cosas que no son importantes. Estamos intentando escribir otra regla en vez de vivir por el Espíritu. Y ya está el punto. Hermanos, ya debemos tener reglamentos, pero las debemos guardar, mantener nada más con manos abiertas, porque en cualquier momento, aún en el concilio, aún en la iglesia, aún en nuestra propia vida, llegue el momento en que ya lo tiene que modificar. Dijo Pablo, ¿eres tan tonto? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿está ahora tratando de completarlo por medio de la carne? Hermano, debemos cuidarnos. Debemos cuidar cómo está la situación en nuestra iglesia. Porque es fácil escribir reglamento. Y después ya estamos nosotros como si fuéramos encajados. Estamos en cartones, así, totalmente atado, en vez de vivir en el espíritu libre y abierta a experimentar ese liderazgo del espíritu. Seguimos. Esta es la pregunta con la que Pablo confronta a los Gálatas.
para detenerlos en su disposición a ser persuadidos por los agitadores judíos, cristianos, para que se circuncidan. Otra vez, hermanos, yo voy a recordaros que en Classroom hay ese documento de credos y de convicciones, etcétera. Léelo, porque es importante. De veras, permíteme un momentito. Yo voy a buscar en mi computadora. Tendré que parar un momento nada más para buscar el documento. Quiero llevarnos. Es sumamente importante para nuestro aprendizaje. ¿Ok? Déjame un segundo. Ok. A ver, tengo que encontrarlo en la computadora mía. Ok, ya viene. Un momentito, tengo que... Perdóname, es la pera. Acaba de llegar mi esposa. Ya estoy intentando llevarnos. Perdóname. Ahí está. ¿Ya? ¿Está? Hermanos, bueno, gracias. Bueno, ¿cómo podemos ser cristianos? ¿Cuáles son las marcas de eso? Mira, aquí estamos. Comenzamos con credos. ¿Cuáles son credos? Declaraciones de la Iglesia universal. Formulaciones inmutables. Hechos inmutables. Jesús es el Señor. Eso no se puede cambiar. Él murió por nosotros. Y yo moriría por este concepto. Cristo es Dios. Murió por mí. Porque sin esto, yo no soy cristiano. Es un credo que nunca puedo rechazar. Rechazar esta verdad, este credo, es renunciar la fe. Eso es fundamental para la salvación. Y por eso yo moriría por mantener y guardar credos. Ok. Es la segunda. Doctrinas. Conciencia de grupo o denominación. Formulaciones teológicas y énfasis históricos. ¿Cómo, cuándo y por qué nos bautizamos, por ejemplo? Debatería por eso. Voy a discutir eso, porque yo y la parte de la iglesia con la que tengo comunión hemos encontrado que esto es cierto. Esta es la verdad. Podemos hablar de eso, de los dones. Los sesianistas dicen que no, nosotros dicen que sí. Yo no voy a morir por eso, pero lo voy a discutir y lo voy a defender, porque eso es una doctrina que pertenece al grupo con quien yo pertenezco.
las asambleas de Dios. La tercera, convicciones, conciencia privada, formulaciones personales y estilo de vida. ¿De qué se trata un estilo de vida santo? ¿Qué es una vida santo? Hablaré sobre eso, porque he encontrado que esto es cierto para mi vida. Esto es dirigir personalmente la verdad. ¿Recuerda la mujer en la iglesia con los árboles de Navidad? Ella tenía una convicción, una conciencia privada. Y ella quería establecérselo como si fuera por lo menos una doctrina hasta credo. Hermanos, lo tenemos que manejar para evitar intentando hacer convicciones como credos o como doctrinas. Y hay que distinguir entre doctrinas y credos. Y así podemos aceptar, si estamos en Cristo, podemos aceptar otras doctrinas. No tenemos que estar de acuerdo, pero no debemos atacar tampoco. Podemos decir que no estoy de acuerdo y así es la razón. Y todo está fundado encima de la Sagrada Escritura. Preguntas, comentario. Sí, hermano Oscar. Pastor, bueno, creo que es cierto, ¿no? Esto lo que nos está mostrando y creo que muchos pastores eh, han caído, ¿no? En esto, tal vez pensando que sus propias convicciones, ¿no? Es la verdad y tratan de imponer esto, ¿no? Como decía el caso de la Navidad, por ejemplo. Yo sé que ya en los Estados Unidos es súper normal esto, ¿no? El caso de la Navidad, pero aquí en Bolivia es un tema debatible, es un tema como que si piensas en Navidad o en poner tu arbolito, eres prácticamente un hereje, ¿no? Entonces, es la verdad, es la verdad. Entonces, yo antes sí puedo decir que era como que reacio a esto, ¿no? Es un ejemplo de la Navidad, ¿no? Pero luego he empezado a leer, a entender realmente y veo que no es nada de malo, ¿no? No es nada de malo, porque en realidad estamos celebrando el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? O sea, y pastores así, o sea, yo lo tomo eso personalmente, ¿no? O sea, mi forma, mi punto de ver ya ha cambiado respecto a ese tema, ¿no? Cambiado totalmente, ¿no? Pero sé que hay pastores, hay hermanos mayores, incluso dentro de la misma iglesia, que no lo ven así, ¿no? No lo ven así, entonces yo no voy a imponer lo que he descubierto, lo que veo ahora ya como correcto, ¿no es cierto? Por cuidar la salud misma de la iglesia, ¿no? La salud espiritual y que no haya divisiones ni debates sobre este tema, ¿no? Al final, si uno celebra o no celebra, ¿no? No es esto un punto para la salvación, ¿no es cierto? Así que como Pablo decía, ¿no? Algunos ven el día como importante, otros como no importante, pero bueno, hay que saber también cuidar, ¿no? Ese aspecto. Y creo que muchos, ¿no? Esto se ha ido mucho al legalismo también, ¿no? De que, bueno, como decía, ¿no? Del tinte del cabello, ¿no? Qué color es el más agradable a Dios, ¿no es cierto? Y nos hacemos tanto problema a veces por cosas muy superficiales, ¿no? Eh, lo que tenemos que poner, lo que tenemos que tener de acuerdo es justamente los credos, ¿no? Las cosas principales en las que debemos estar de acuerdo.
Y yo nunca voy a poner encima de nadie, mira, bueno, para mí acepto obviamente ese árbol de Navidad, pero nunca voy a decir que todo el mundo tiene que tener o usar un árbol de Navidad. Si ya es una ofensa para usted, adelante. Bendiciones. Bendiciones. No voy a impulsar nada encima de usted, pero por favor, con ese como algo de mi punto de vista, como algo de convicción, bueno, no voy a permitir que me pondría encima de mí tampoco. Es ese. Vamos a vivir en paz, viviendo lo que yo creo es aceptable. Y si es una ofensa, lo siento, no voy a ponerlo justo enfrente de sus ojos cada momento, ni por un momento. Pero todavía, por favor, es un aspecto de respeto uno al otro. Hermana Carmen. Considerando que no solamente de acuerdo de una parte, sino que muchas que son tradiciones, a veces son tradiciones culturales que se han insertado dentro de la iglesia. Por decir una de ellas, el que el varón se tenga que poner corbata y si no, no predica, porque era parte, bueno, como un asunto de protocolo, ¿no? A veces de orden, de respeto. Pero últimamente uno se ha dado cuenta que ya no es tan exigente ni tan drástico. Son parte de formas que el mundo, la sociedad, inserta y que a veces son partes buenas dentro de la iglesia, pero hay veces que llegan a ser como una regla, como algo, un dogma, una norma muy exigente. Pero también hay otras, como recién mencionaba y ayer que mencionaban sobre el árbol de Navidad, como decía Oscar en Bolivia, pero acá en Chile también se ha predominado bastante que en las iglesias ya no se esté dando el árbol de Navidad, pero no un asunto de comprensión o no de comprensión o de tradición, porque en sí es una tradición. Es una mezcla de tradición porque vienen de raíces, costumbres paganas, porque no vemos en la Biblia que en las casas se armaran árboles de Navidad. Esto es una tradición que por allí, por el siglo VII más o menos, que comenzó el árbol de Navidad. Entonces, ni siquiera es del primer siglo. Y después se insertó en las iglesias evangélicas, porque también se tomó como, qué bonito, pero para mí, a mí no me significa nada el árbol de Navidad en forma personal. Esta es mi opinión personal, porque Jesús no lo refleja a través de un árbol de Navidad. Nosotros celebramos la Navidad porque Él nació, porque Él vino al mundo. A mí no me interesa lo demás, ni ahora si es costumbre, tradición, cultura. Allá el que lo hace, no es una prohibición para algunos hermanos que lo quieren hacer, pero tampoco voy a decir háganlo. No, no tengo por qué Ni decirlo. quítalo ni ¿Cómo? hágalo. Claro, o sea, no lo prohíbo, pero tampoco lo voy a decir que lo hagan, porque a mí no me interesa el árbol de Navidad realmente, no me interesa porque creo que el punto principal es celebrar que Cristo vino un día, bueno, ni siquiera es el 24 de diciembre o 25 de diciembre, ¿no? Pero es la situación, la ocasión, el evento máximo que es lo que nosotros recordamos. E incluso podríamos decir que hoy en día se ha masificado mucho y hasta en las mismas iglesias lo que es Halloween. Y lo dicen, no, vamos a hacer el Halloween cristiano. Ujú. Y eso de verdad que ha perturbado a muchos y ha llegado a ser parte de un disfraz de angelito, de un disfraz de princesa, y lamentablemente está quitando lo que es la espiritualidad de la iglesia. Nosotros no tenemos que vivir por las tradiciones, ni vivir por como dice, por las convicciones que el mundo ofrece. Nosotros vivimos por Cristo y lo único que tenemos que seguir la santidad y lo que el Espíritu Santo nos dice hacer, que eso es para mí lo principal.
Y obviamente en el tiempo de Pablo, él dijo que hay algunos que no comen carne, otros comen carne. Y para él fue igual, comer o no comer. Para mí, algo para mantener en nuestros pensamientos sería, ¿qué significado ponemos encima del símbolo? ¿Cuál es el significado de ese símbolo, el árbol o el color de pelo? ¿O cuál es el significado? Y ahí nos puede ayudar en determinar, porque puede ser que poner un árbol de Navidad es un pecado porque ya está tal. Puede ser, es nada más como hicimos en nuestra iglesia, un momento para aprender y para ayudar a la iglesia a tener compañerismo. Igual Depende. todas las cosas tienen que verse de su origen, profesor. También, Todas las cosas también. tienen que ver de dónde se originó y por qué se originó. Sí, sí, tiene razón. Bueno, hermano Hernán. Sí, profesor. Para una buena administración, sí se necesita reglamentos, como hace un momento también usted mencionaba, ¿no? Pero que esos reglamentos hay que siempre tomar en cuenta que un reglamento para un buen desarrollo, ya sea ministerial, está bien, pero lo que hay, caen en el error de que al reglamento siempre hay que entender lo que no puede ser más superior que la palabra de Dios, ¿no? Entonces es cuando ahí se encuentran situaciones incómodas donde hacen prevalecer más al reglamento que a la palabra del Señor. Entonces hay que tomar en cuenta que la palabra del Señor siempre va a ser más superior sobre todo reglamento. Sí. Ahora, número dos, estaba escuchando lo que mencionaban acerca de quizás tradiciones. Yo recuerdo acá en mi región, una misionera estaba exponiendo su trabajo, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y dentro de los videos, en una ocasión se le ve con su gorrito de Papá Noel, ¿no? La misionera está exponiendo normal. Y después dice, también hemos sido partícipe, presidido la Cena del Señor y agarra una Coca-Cola y le sirve y, bueno, participan de la Cena del Señor. Y eso creó opiniones, no se lo expresaron a la misionera, pero ahí no, pero ¿cómo con Coca-Cola va a servir la Cena del Señor? Y al final yo me acerqué y por curiosidad yo le consulté a la misionera, hay un detalle, eso de la Coca-Cola, ¿no? Me dijo, en ese momento solo tenía eso a mi mano, no tenía agua, no tenía jugo y Ujú. lo importante era la celebración, ¿no? El Entonces, a veces, significado que ponemos en el símbolo. sí. Entonces, esos detalles, ¿no? Que no pueden influir, ¿no? No tomarlo así como una doctrina, son cuestiones a veces descriptivas, no tanto normativas. Ese Bueno, aspecto, profesor. Yo, Gracias. yo recuerdo cuando estuvimos, Debbie y yo viviendo en Costa Rica hace años, ellos no tenían la capacidad de tener jugo de uva. No existía en Costa Rica en aquel tiempo. Y la iglesia no quería usar vino. Y por eso ellos tenían que buscar algo para reemplazar esa falta de jugo, zumo o sin usar vino. Ellos tomaron la decisión y tomamos por todo nuestro tiempo allá en aquel año, celebramos Santa Cena con Fanta Uva. Y es como Coca-Cola con el sabor de uva, sino porque no existía nada más. Entonces, otra vez, no estamos diciendo que debemos usar Coca-Cola cada vez. No, nadie está diciendo eso. Pero en aquel momento, ya, yo, sin duda, fue aceptable de mi punto de vista
lo que ella hizo. Hermano Efraín, y después regresaré a Absalón. Sí, profe. Yo creo que las decisiones que tomamos a veces tienen que ser muy contextuales y eso también hay que verlo en la palabra de Dios, en el contexto de qué se dio cierta situación. Eh, hace un mes me pasó algo, tengo un amigo, bueno, es un tipo de una iglesia que me buscó para que orase por su papá. Su papá era un hombre renuente al evangelio por toda la vida y el hombre enfermo le dijo, ¿no? Que si tenía un pastor, entonces él me buscó y me dice si podía orar, él no congrega en mi iglesia para nada, entonces yo le dije, claro que sí, vení. Oramos, lo vi al Señor y lo primero que dejar de, no sé, el Espíritu Santo me guió a no concentrarme en la enfermedad, sino en su eternidad. Así que inmediatamente, antes de hablarle de la enfermedad, le dije, ¿no? Si, así directamente, si él estaba preparado para partir, si era la decisión que el Señor tomaba. Y se puso a llorar, me dije, nunca acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces oró, aceptó. Yo no tuve mucho tiempo, me fui. Después él me continuó buscando y él tenía cáncer. Ese día el Señor puso en mi corazón que iba a morir. Obviamente que yo no se lo dije así, pero a la siguiente semana volvió a buscarme y me dijo, pastor, quiero bautizarme. Yo sé que voy a morir, no tengo miedo, pero quiero bautizarme. Y a mí me daba, por el celo pastoral, me daba un poco de cuidado porque él no asistía a ninguna iglesia, el hombre, pero su hijo sí. Y al final acepté bautizarle, pero el día que tenía que ir, llevarle a algún lugar, él estaba muy delicado, las situaciones de su salud agravó rápidamente. La cosa es que ya hasta el mismo doctor le dijo que ya no, porque él ya no estaba pudiendo caminar, o sea, en 2, 3 semanas se deterioró inmediatamente la salud, pero como él no tenía un trasfondo cristiano fuerte, él tenía la necesidad de bautizarse, entonces le dije, tráele a tu papá. Eh, yo casi no le cuento a los pastores porque si no los pastores se van vamos a hacerles perder la salvación. Me presté una túnica que tenía por acá cerca de casa, de una iglesia, lo senté a él en una silla, yo no tenía en ese momento una piscina ni nada, aparte que él estaba ya delicado, ni siquiera podía pararse, lo senté en una silla, calenté un poco de agua tibia en una jarra y le expliqué lo que es el bautismo, que es un simbolismo que representa, y le dije, y lo eché agua a la cabeza. Y el hombre se puso a llorar y quedó tan feliz, porque era lo que se podía hacer en el momento, simbolizar, obviamente que no vamos a normar eso, pero yo creo que las decisiones que tomamos necesitan ser contextuales. Y creo que el gran problema de la iglesia y de nosotros es que no nos hemos metido en la palabra de Dios. Y si hay algo por lo que yo hago los cursos, siempre he apostado a la educación, siempre estuve preparándome, es porque yo desde el primer día que dispuse mi corazón para ser instruido en la palabra de Dios, la palabra de Dios abrió mi cabeza así de un extremo a otro y dejé de concentrarme en lo secundario y empecé, ¿no? A ver qué es lo central. Entonces yo creo que cosas como ese ejemplo de la Coca-Cola, como el ejemplo este que les pongo, siempre se van a dar en algunas situaciones. Y creo que tenemos que evaluar la situación porque, y hay que ver el espíritu de todo eso, ¿no? Entonces, solo eso, profe. Muy bien. Absalón. Sí, profe, estuve escuchando atentamente las intervenciones de mis conciertos, mis compañeros aquí, y por supuesto la enseñanza de usted, profe. Quiero nada más yo compartir lo que eh, en mi mente venía y en mi corazón también. La primera materia fue de mucha bendición, bueno, muchas cosas, ¿no? Y menciono también los artículos, las fuentes que usted puso, profe, en, en las tareas asignadas en Classroom para los ensayos que decir. Realmente fueron de mucha bendición, ¿no? Estos días yo me he dedicado a poder leerlas detenidamente. Y enfatizo, profe, esta palabra, prudencia y respeto, ¿no?
nosotros no tenemos por qué tal vez obligarles para que hagan nada a nadie, nada a nadie, ¿no? Sino más bien considerar el contexto y como dice pues la palabra del Señor, detener lo bueno, desechar lo malo y sobre todo filtrar con la palabra del Señor. La decisión creo que va a ser filtrar con la palabra del Señor todo lo que nosotros decidamos hacerlo, ¿no? Quiero poner un ejemplo. Aquí tengo dos de mis compañeras y en la facultad que no son compañeras y algunos profes también del seminario, ¿no? Yo estoy sirviendo allá en el seminario como secretario académico. El año pasado hemos hecho un congreso. El seminario cumplió 70 años y invitamos a uno de nuestros de Argentina. Y ellos, por ejemplo, cuando tienen que pararse para poder predicar o para estar en el púlpito, usan un atuendo diferente que nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia es sagrado tener traje, ¿no? Pararse con otra ropa que no sea un traje formal es pecado, voy a decirlo así. Pero allá, en otros países, es diferente, ¿no? Y a veces nosotros miramos como pues, crítica, los estigmatizamos, no estamos diciendo que ese es un aspecto que no es relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este predicador que invitamos de Argentina? Y fue también estudiante, ¿no? De aquí, de la facultad, y se graduó. Fabio Hernández, tal vez lo conoce, todos se debe conocerlo. Y lo que lo que él hizo venir aquí y dijo, y nos preguntó, ¿cómo es aquí? ¿Cómo se predica? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Entonces, se le dio el contexto. Si bien allá de alguna manera están en el púlpito, pero aquí en Bolivia, cuando tuvo que enseñar en las conferencias, tuvo que estar también de acuerdo al contexto en que nosotros aquí vivimos. Entonces, será importante también considerar ese aspecto. Como digo, Claro que sí, claro que sí. los documentos que se ha leído, profe, son edificantes, siempre se da prudencia y respeto, ¿no? Aguardar lo bueno. Solo eso, profe, quería compartir. Por eso. Es que yo viajo mucho predicando en iglesias y yo siempre antes de llegar, como 2 o 3 semanas antes, yo envío una hoja pidiendo algunas preguntas, preguntando de cómo está el culto, qué quiere que haga, etcétera. Y una de las preguntas mías siempre es cómo está el vestido, cómo debo vestirme, porque yo no quiero entrar en una iglesia vestido con un traje entero y el pastor ya está en jeans, porque ya es una desconexión. Tampoco quiero llegar en jeans cuando él está en traje. Entonces ya es esa prudencia, esa uh, sencilla, ¿cómo es? Sensibilidad que tenemos que mostrar uno al otro. Hermana Heidi. Bendiciones, pastores. Solo quería compartir acerca de esto, ¿no? Bueno, yo he pastoreado una iglesia donde, bueno, las personas de ahí del pueblo no querían venir a la iglesia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que ahí hay muchas reglas, dice, como que no haces esto, que no esto, que lo otro. Entonces yo les decía, tú puedes venir así tal como este, ¿cuál es el problema? Le decía, ¿no? Es que ahí prohíben de todo, dice, ¿no? Y yo le decía, un ejemplo, sí, les decía, ustedes tal vez dicen que todo es malo, en realidad no es así, le dije, porque lo que en realidad queremos que Dios quiere salvar a ustedes sus vidas y en el gran transcurso de donde nos congregamos, cuando venimos a Cristo, es Dios quien cambia nuestra vida, así les decía, ¿no? Y luego les di este ejemplo, por ejemplo, decía, por ejemplo, si yo me voy ahorita a comprar un alcohol, ¿qué van a decir? ¿No? Pero por si yo me he lastimado, pues algo y necesito para poder, como medicina voy a usarla, le digo. Pero ustedes no van a pensar eso, ¿no? Van a pensar que tal vez he comprado para beberla porque ahí toman mucho alcohol, pues, ¿no? O sea, es porque el lugar es así.
pero yo lo estoy comprando no para beberla, sino para usarlo como medicina. Ah, sí, decía así, varios ejemplos les daba. Ujú. Y también les decía en cuanto a la Navidad, el pueblo de ahí era muy, casi no se saludaban, digamos, ¿no? En la iglesia donde yo pastoreé, ahí eran muy, muy distanciados, así que tuve que enseñarles hasta del saludo, ¿no? Decirle, hermano, por favor, tú acércate y dale la mano, le decía, ¿no? Y apenas daban, tocaban solo así la puntita nomás, ¿no? Así nomás se daba. ¿Qué pasa? Decía, ¿no? Entonces ahí les enseñé hasta de darse la mano, así de, ¿no? De poder decirle bienvenido, porque en realidad son familias ellos mismos. Entonces yo les decía, ¿por qué se portan así? Orando al Señor también y descubrí que hay una distancia entre ellos porque se portan mucho, creo. Pero Dios permitió que pudiera hablar en la palabra del Señor y entonces ellos empezaron ya, aunque a saludarse así, ¿no? Bueno, les enseñaba a la luz de la palabra de Dios. Sé que tienen otras perspectivas, otras ideas de que la iglesia es solo reglas, ¿no? Pero cuando les enseñamos las escrituras, empiezan a entender las personas, ¿no? Entonces eso quería compartir, pastor. Eso es. Es respeto y ya tenemos que predicar el amor uno para con el otro y ya así podemos seguir sin meternos en tantas reglas. Otra vez, no estoy diciendo que no debe ser reglas, no es el punto. El punto es que cómo sirven las reglas en aquel momento. Ok, seguimos. Creo que acaba de terminar bueno, regálame un momentito, ya voy a quitar ese. Eliminar ese, poner esto. Bueno, vistas distintas de la teología. Menzies proporciona una desglose de las diversas descripciones teológicas que pueden usarse para definir agrupaciones de cristianos en relación con los pentecostales. Las agrupaciones diversas de los pentecostales, según él, pentecostal sería clásico, neopentecostal, carismático y no carismático. Pentecostal, ¿qué es un pentecostal clásico según su definición? Un cristiano que cree que el libro de Hechos proporciona un modelo para la iglesia contemporánea y sobre esta base anima a cada creyente a experimentar un bautismo en el Espíritu, entendiendo como un empoderamiento para la misión. Distinto de la regeneración, que se caracteriza por hablar en lenguas y afirma que las señales y maravillas, incluidos todos los dones enumerados en 1 Corintios 12, deben caracterizar la vida de la iglesia hoy. Es una definición bastante amplia y sirve bien, creo. Un pentecostal. Neopentecostal, un cristiano que está de acuerdo y actúa de acuerdo con todos los principios enumerados anteriormente, excepto la afirmación de que hablar en lenguas sirve como una señal normativa para el bautismo en el Espíritu. Carismático. Un cristiano que cree que todos los dones enumerados en 1 Corintios 12
incluyendo profecía, lenguas y sanidad, están disponibles para la iglesia hoy, pero rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu es un empoderamiento para la misión distinta de la regeneración. No carismático, un cristiano que rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu, Hechos 2, es un empoderamiento para la misión distinto de la regeneración y que también rechaza la validez de al menos uno o más de los dones del Espíritu enumerados en 1 Corintios 12 para la iglesia de hoy. Ya tenemos definiciones para ayudarnos en nuestro entendimiento. ¿Qué tienen los cuatro en común? ¿Qué tienen en común? Un cristiano. Espíritu Santo, cristiano. Cristiano. Hermanos, tenemos que cuidarnos en cómo hablamos contra ellos. A veces hablamos contra uno o dos o tres de ellos como si fueran enemigos. No son. No estamos de acuerdo, pero no son enemigos. Yo recuerdo, cuando yo fui a la iglesia para pastorear, esta iglesia salió de la primera iglesia en la comunidad por causas de problemas, una división fuertísima. Hasta que bueno, los líderes de la primera iglesia dijeron que nunca voy a pasar ni un pie encima de la tierra de aquella iglesia. Y había esa división tan fuerte, tan largo entre ellos. Y creció la segunda iglesia y la primera iglesia mantuvo una cantidad pequeña. También hubo siempre esta tensión entre ellos. Yo llegué como pastor después de toda esta división y fue mi herencia. Y también otro pastor llegó a la otra iglesia. Y él y yo nos conocimos por algunos años y ya estuvimos charlando un día diciendo que no debemos vivir así. Es una locura y no es algo bueno para con Dios. ¿Qué podemos hacer? Tomamos la decisión que íbamos a tener una reunión de reconciliación. Yo hablé con el liderazgo de la iglesia mía, ellos estaban abiertos y también la otra iglesia estaba abierto a un culto de reconciliación. Bueno, él y yo pensando, tomamos la decisión primeramente en respecto a los que no iban a poner su pie encima del territorio de la segunda iglesia, que íbamos a ir a la iglesia, a la primera iglesia. Bueno, un domingo por la noche ya íbamos a celebrar este culto y la gente de nuestra iglesia, los nuevos no tenían ninguna idea de lo que iba, pero los que estaban en el comienzo de la nueva iglesia y también los que estaban en la vieja iglesia ya conocieron lo que iba a pasar. Fuimos, pero también este pastor y yo tuvimos sabiduría, creímos en aquel tiempo, creo aún hoy, que ni yo ni él debemos predicar para evitar malentendimiento. Entonces, invitamos a un evangelista, un bauticasto, es decir, que salió de la iglesia bautista
pero ya estaba involucrado con los dones y todo del Espíritu Santo para predicar. Él entró al culto con ambos grupos sentados. Bueno, y ya el pastor y yo trabajamos fuertemente para que esté no en un lado y otro lado, pero que hubiera una mezcla aún en ser sentado. Él comenzó su mensaje así. Hermanos, es un gozo, privilegio estar aquí para compartir en este momento tan sagrado. Quiero comenzar pidiendo perdón. ¿Perdón para qué? Es que como bautista, yo he predicado tantas veces diciendo que los pentecostales son locos, los pentecostales son, y los pentecostales y todo. Y yo hablé tan fuertemente contra ustedes como si fueran ustedes enemigos míos. Y no fue justo. Y yo quiero arrepentirme de esta injusticia. ¿Sería tan amable mostrarme gracia y perdonarme? Imagínese, y nunca, ni yo ni el otro pastor sabíamos eso. Sabíamos eso. No tuvimos ninguna idea. Pero todavía, eso llevó un impacto para la iglesia. Hermanos, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo y qué decimos y actuamos con ellos? Sin duda, regresando al dibujo que he puesto antes, ese de credos, etcétera. Bueno, hay que tomar esto en cuenta. Y también hay que evitar confusión en la iglesia suya. A la vez, no tenemos que atacar, no tenemos que mostrarles como enemigos o tontos o algo así. Son hermanos, son hermanos. Cómo los distintos grupos interactúan con sus alrededores sociales. Históricamente, el punto de partida del ministerio pentecostal abarcó la predicación y la plantación de iglesias marcadas por la presencia de lo sobrenatural, particularmente el elemento de sanidad. Una definición de trabajo mínima. Segmentos del cristianismo que creen y experimentan la obra dinámica del Espíritu Santo, incluidos las demostraciones sobrenaturales del poder y los dones espirituales de Dios, con la consecuente adoración dinámica y participativa y celo por la evangelización. Una definición como somos, según Ma. Anderson aborda el impacto de los avivamientos pentecostales del siglo XX, afirmando que, que tuvieron el efecto de crear un aire mayor de expectativa para el avivamiento pentecostal mundial antes del inminente regreso de Cristo. A veces debemos regresar, por lo menos en pensar en este aspecto. Ya estamos anticipando el regreso de Cristo. Las señales de que este avivamiento había llegado serían similares a los avivamientos anteriores. Un intenso deseo de orar, confesiones emocionales de pecados, manifestaciones de la venida del Espíritu, evangelismo exitoso y acelerado y misión mundial, y especialmente dones espirituales para confirmar que el poder del Espíritu había llegado.
quiero poner énfasis en una cosa, porque muchas veces pensamos, ya estamos en un avivamiento, es algo tremendo, pero para mí, uno de los marcas más importante sería ese, acelerado, evangelismo exitoso, acelerado y misión mundial. Cualquier avivamiento debe llevarnos hacia evangelismo y misión. Otra vez, repitiéndome, Dios está obrando en nosotros para hacernos con propósito, bueno, estar con Él, alabar y tener esta relación íntima sin duda. Pero todo eso es para ayudarnos en meternos en el mundo inconverso. Bueno, tengo que cambiarme una vez más. ¿Quiénes son los pentecostales? El movimiento pentecostal en sus inicios encontró mayor favor e interés entre los más marginados socioeconómicamente. En la historia más reciente, ha comenzado a atraer profesionales de clase media como médicos y abogados. Este llamamiento a los profesionales, afortunadamente, no es a costa de los menos afortunados. Yo recuerdo viajando en uno de los países en América Latina hace años y yo estuve con un hermano, sí, hermano Oscar, ¿estamos cerca? Pastor, no está mostrando la diapositiva. Ok. No está, perdón, ¿no está? No está, pues. Debe estar, porque dice que está. Bueno, intentaré de nuevo. Ah, gracias. Ahora sí. Sí, sí, Bien. se ve. Ahora sí, Perdóname, pues. disculpe. Yo estuve en otro país, en América Latina, viajando con uno de los pastores del país. Y estuvimos cerca del Instituto Bíblico. Íbamos a cruzar la ciudad donde estaba esa institución. Y yo noté que estuvimos pasando por esta parte de la ciudad más rico que nunca, ¿no? Con una riqueza increíble. Y mirándole con una inocencia, mirándole al pastor, le pregunté, hermano, ¿hay iglesias aquí en esa sección? Porque ya hay que recordar que los ricos son perdidos también, ¿no? Y él mirándome así, sentado en la silla, yo hablándole por acá, él me miró y cuando yo hice la pregunta, él inclinó su cabeza así. No, hermano, no tenemos. Su vergüenza no salió por causa de no tener iglesia. Su vergüenza salió de su autoestima, que él pensaba que ya no somos dignos de entrar en esta sección del mundo, porque ellos están demasiado alto y no hay lugar para nosotros. Hermanos, gracias a Dios, eso va cambiando, porque ya ahora está la iglesia alcanzando cualquier parte de cualquier grupo en el pueblo, en la comunidad. Porque todos son perdidos sin Cristo, con riqueza, con pobreza, todos son perdidos.
El pentecostalismo latinoamericano, con raíces de tantos lugares y personas, tiene lazos que unen a los pentecostales de todo el mundo. Estos vínculos consisten en sus experiencias de Jesús en el poder del Espíritu. El señorío de Jesús forma la confesión más abierta en cualquier lugar pentecostal. El segundo elemento concurrente entre los pentecostales latinoamericanos es su reconocimiento de la capacidad y el deseo del Espíritu Santo de fluir entre ellos. Es bien pronunciado. Otro cambio, pentecostales progresistas, ¿quiénes son? Y cuando hablo de progresistas, no estoy hablando de cómo está el mundo definiendo ese de progresistas. No estoy hablando de ya hay que abrir el mundo a la homosexualidad, el cambio de género o todo eso. No estoy hablando de ese concepto de progresista. Voy a explicarme, pero nada más para evitar confusión. Pentecostales progresistas, ¿quiénes son? Miller y Yamamori nos ayuda. Excluimos ellos en la definición, excluimos intencionalmente a los cristianos pentecostales y carismáticos que se han alineado con gobiernos represivos de derecho. También excluir a las iglesias de nuestra definición de pentecostalismo progresivo que se centran exclusivamente en la sanidad por fe o en la salud y riqueza sin conectar su fe cristiana con programas socialmente beneficiosos para su comunidad. Miller y Yamamori ya son profesores y están levantando conceptos excelentes en cuanto a la iglesia, entrando a la sociedad, a la comunidad. Excluimos a las iglesias pentecostales que enfatizan la conversión como su única misión a la comunidad. Ellos no están, ni Miller ni Yamamori, están diciendo que no son parte de la familia de Dios, que no son creyentes. Están diciendo que su enfoque no anda donde ellos van en cuanto a extenderse hacia el mundo en su totalidad. No solo en, salvación nada más es importante. Salvación es sumamente importante, pero según Miller y Yamamori, y obviamente según lo que estoy diciendo, hay más después de salvación. Principalmente, primordialmente, es salvación. Pero cómo llegamos a ser salvos, hay algunos pasos. No estoy hablando de otras religiones, estoy hablando de cómo podemos meternos la iglesia en la comunidad para que la comunidad tenga la oportunidad de encontrar a Cristo. Visto positivamente, definimos a los pentecostales progresistas como cristianos que afirman estar inspirados por el Espíritu Santo y la vida de Jesús y buscan abordar de manera integral las necesidades espirituales, físicas y sociales de las personas en su comunidad. Entonces ya está incluido salvación en su definición, obviamente, pero se extiende la definición hacia su responsabilidad y privilegio ministrar al mundo entero. Por lo general, se distinguen por su adoración cálida y expresiva, su enfoque en el ministerio laico, su compasión y servicio a los demás, y su atención tanto como individuos como comunidad de adoración. Hermanos, ¿dónde cabe este término laico? ¿Alguien me puede mostrar en la Biblia
el concepto de laico? En la Biblia no hay una diferencia entre ministros y ministros. Todos somos ministros. Bueno, algunos de nosotros ya, como yo uso el término específicamente, somos profesionales, es decir, lo hacemos como nuestro trabajo y nuestro sostenimiento. Pero todavía yo puedo ministrar como cualquier persona en nuestra iglesia, porque es a través del Espíritu que ministramos. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico hay una universidad muy famosa aquí en los Estados Unidos, se llama Brown University. Ya está en Rhode Island, en el nordeste de los Estados Unidos, y es una de las universidades más altas en su estilo, su nivel y su costo también. Y el Instituto Bíblico donde asistí se acercó o se ubicó cerca de Brown. Por eso había un grupo de jóvenes de la institución, del Instituto Bíblico. Cada sábado ellos fueron a Brown para evangelizar. Casi sin nada, o nada más un rechazo fuerte de todos los alumnos de Brown. Pero algo interesante es que había una iglesia juntado con el instituto y ya todos los estudiantes asistieron a la iglesia y también otra gente, obviamente, de la comunidad. Y hubo un hombre y se llamaba Miguel Grande. Y Miguel Grande fue grande. Y él tenía nada más 3 años de educación. Nada más. También él fue el chofer de Al Capone. ¿Sabes quién es Al Capone? Uno de los mafiosos más conocidos aquí en los Estados Unidos en 1930-40. Él fue su chofer. Miguel Grande por fin fue encarcelado por sus crímenes. Y estaba en la cárcel con 3 años de educación. Y él comenzó a citar Salmo 23 en su cabeza. Nunca leyó Salmo 23. Imagínese. Pero estaba citando y por fin se entregó a Dios y escuchó de Cristo y ya confirmó su fe. Salió del cárcel y estaba ahora viviendo y ya estaba asistiendo a esta iglesia que pertenece al Instituto Bíblico. Este hombre, con esta educación, él tenía un ministerio eficaz en la Universidad de Brown. Él estaba alcanzando a los universitarios con 3 años, mientras que los jóvenes con educación, con todo del Instituto Bíblico, no tenían éxito. El punto es obvio, ¿no? Dios quiere usarnos. Todos de nosotros somos ministros. Y por eso no me gusta usar el término laico. El énfasis del pentecostalismo progresivo en muchos sentidos es bastante similar al que siempre ha sido. Peterson
un misionero de las Asambleas de Dios, dijo, los pentecostales que han recibido el empoderamiento del Espíritu deben insertar ese poder en la sociedad. Y vamos a parar aquí porque ya estamos como 2 minutos fuera de la capilla. Hermano capellán, somos suyos.